Bueno, el tema de hoy es bien interesante, es bien bonito, es bien profundo y sobre todo nos vamos a dar cuenta que es el compendio de absolutamente todo lo que hemos estado en estos tiempos hablando de lo que es el poder de la palabra. ¿En qué sentido? Jesús en la Biblia es un libro muy poderoso, demasiado poderoso, y entonces lo que nos invita es lo que nos invita la Biblia es a que profundicemos el estudio de la palabra. Realmente, hacia el final de los tiempos se van a distinguir por tres situaciones muy particulares. La apostasía de la gente, o sea, de los creyentes. Apostasía es la separación de Dios, que eso es la rebeldía, rebelarse a la obediencia del Señor, la inundación de maldad y los falsos maestros. ¿A qué viene eso acá? Que la Biblia, así como es un libro de poder, hay personas que la han usado para tomar poder y subyugar a otras personas que les da pereza leer la palabra. Por eso aquí siempre hablamos de un planteamiento, porque lo que queremos dejar es en el corazón de las personas una manera de lo que Jesús nos quiere transmitir en su palabra para que cada uno de los que están del otro lado puedan acercarse a la palabra, inquirir, leer, profundizar y hallar revelación. Aquí vamos a dar son pistas muy profundas de por qué unos tienen revelación y por qué otros no tienen revelación, o de que por qué unos tienen mayor revelación que otros. Entonces, como siempre, aquí la invitación será que profundicemos la lectura de la palabra, de lo que el Señor nos quiere revelar a cada uno de nosotros, y que esto no se vuelva una exposición de un tema de conocimiento, porque pues ahí va a quedar, como siempre les he dicho, va a quedar aquí, pero no aquí. Entonces, vamos a empezar a citar, no el principal versículo, motivo de esta charla. El título de la charla era ¿De qué paz habla Jesús en un mundo lleno de aflicción? Entonces, aquí hay dos palabras muy claves. ¿Qué es paz? ¿Qué es aflicción? Porque en el idioma hebreo uno encuentra varias connotaciones y varias palabras que aparentemente significan lo mismo. Si ustedes se dan cuenta en el devocional que estamos haciendo, cuando Salomón bendijo el templo, cuando lo fue a inaugurar y oró por la paz de Jerusalén. En esa, en esa paz, la palabra hebrea que se emplea es menujá y en hebreo quiere decir reposo. La palabra paz en el hebreo para bienestar se llama chalón. Entonces no es la misma paz, porque la una habla del reposo que Dios le dio al pueblo de Israel cuando llegó de 40 años de peregrinar en Egipto, conquistan la tierra de Canaán y durante el reinado de Salomón tienen el periodo de la única paz que ha tenido Israel en toda su historia de vida, que fue el reinado de Salomón, 40 años. Durante esos 40 años fue el mayor reino eh, en poder de Israel y nunca no tuvieron guerras. Por eso habla de Menuja, que es reposo, reposo de las guerras y el trasegar del desierto. Cuando hablamos de Chalón, que es un saludo entre los judíos, Chalón se refiere a un saludo de prosperidad, a un saludo integral de que te deseo lo mejor. Y es un saludo que cubre finanzas, salud, emociones, sentimientos. Es una prosperidad global, no es una prosperidad de dinero, como a nosotros nos han hecho creer que la prosperidad se refiere a dinero, no. Prosperidad es eh, todo lo que nosotros podamos recibir dentro del contexto integral del bienestar humano. Entonces, identificando qué es paz, y ahora vamos a identificar qué es aflicción, porque hay personas que no saben lo que es la aflicción. Hay personas que creen que la aflicción es un dolor de muelas o que le faltan 2.000 pesos para completar 100 millones de pesos y eso los aflige. Aflicción es un sentimiento que nos causa angustia, dolor, tristeza y que
se escapa de nuestro control. Entonces, si bien es cierto que a una persona que le falten 2 millones para completar 100 millones está afligido, a otro le faltarán 1 millón para pagar el arriendo, para comer y para movilizarse, también está afligido. Entonces, ese sentimiento que nos desborda y nos causa esa angustia, ese pesar, esa amargura, es lo que llamamos aflicción. Y podemos estar afligidos desde diferentes puntos de vista. Entrando en materia, vamos a analizar qué era lo que el Señor nos quería mostrar a través de su palabra. Y vamos a darnos cuenta de la importancia de cuando leemos la palabra, cómo hay diferentes traducciones. Y ahorita les voy a contar. Por ejemplo, Juan 16 del 32 al 33, en la Nueva Versión Internacional. Estamos hablando de que ya Jesús está a puertas de ir al sacrificio, de ir a la cruz, y está más o menos como ubicado en la cena que ofrece del día de la Pascua a sus apóstoles. Nos dice lo siguiente: mire que viene la hora, y ya es la hora, en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. ¿A qué se refiere Jesús? Hago un paréntesis. ¿Se acuerdan que él había sido bautizado en el río Jordán? ¿Qué quiere decir cuando dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo? Tiene al Espíritu Santo de Dios que mora en él. Por eso dice, no estoy solo. Prosigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Vuelvo y les repito. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. ¿En mí? ¿En quién? En Jesús. Hallen paz, ya lo vamos a mirar. En el mundo afrontarán aflicciones. Aflicciones ya sabemos de qué está hablando. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Uno lee de buenas a primeras esto y lo lee y sigue adelante, no entiende ni le pone atención a lo que leyó. Vamos a verlo en otra versión. Esa versión se llama traducción en lenguaje actual. Pronto, muy pronto, todos ustedes huirán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estaré solo, porque mi Padre está conmigo. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y sean felices de verdad. Ahí no ha nombrado la palabra paz, ¿verdad? Esta es una versión donde la paz no aparece por ningún lado, pero nos da una porción o un entendimiento más light, más didáctico. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. ¿Quiénes son los que nos causan la aflicción? Los poderes de este mundo. Es otra manera de enfocar la aflicción. ¿Quién es el que nos da la paz? La paz en verdad, a ese sentimiento de amargura, de tristeza, la da la unión a Jesús. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Se dan cuenta cómo en dos contextos, aparentemente es el mismo versículo, pero son dos contextos con un enfoque que el uno es más claro, más didáctico, y el otro es un poco más ceñido a la traducción original. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Eso es lo que se llama revelación. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ¿por qué el uno la entiende y por qué el otro no? Porque para el uno es un libro de historia y para el otro es un libro de poder. Porque la revelación es la que nos da el Espíritu Santo. El conocimiento es el que nos da el intelecto y queda acá en la mente. Pero aquí es un libro de historia, aquí es un libro de poder. Por eso siempre que vamos a leer la Biblia, pidámosle al Señor que nos regale una revelación en la porción de la palabra que vamos a leer, para que cuando llegue a nosotros nos dé esa paz que el Señor nos dice que nos va a dar. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Dice, unidos a mí estarán felices. Unidos a Él es en la revelación que Él nos da a través de su palabra. ¿Felices de qué? De la aflicción que nos brinda el mundo. Pero, ¿qué tipo de aflicción es la que nos da el mundo? Los poderes que gobiernan este mundo.
las injusticias, los atropellos, lo que nos está pasando aquí hace poco, ¿no? Todas esas marchas que estamos viendo, qué racionamiento de agua, qué racionamiento de electricidad, y todo es miedo, más miedo, más miedo, más inseguridad, más zozobra. ¿De quién? De los poderes que gobiernan este mundo, que nos van a causar aflicción. Pero, ¿cómo podemos tener paz? ¿Y cuál es la paz que nos dice Jesús? Ya entendimos que Jesús nos dice que unidos a Él tendremos felicidad, pero hay que seguir adelante. Entonces vamos a seguir adelante. Pasamos al siguiente versículo. Juan 7 del 37 al 38. Ojo, por eso cuando leemos la palabra de Dios, no podemos descontextualizar la palabra, porque eso es lo que hacen muchos mercaderes de la fe. Descontextualizan un versículo aquí, otro allá, concatenan eso y le mienten a la gente hablándole de prosperidad, abundancia, sanidad, restauración. Mejor dicho, esa paz que ellos venden, esa es la paz del mundo. Esa paz del mundo es lo que en la Biblia llaman reposo. Sí dicen cuando Menuja, cuando Salomón oró por el templo y les dijo, la paz en Israel era el reposo en Israel. Y es lo que nosotros pretendemos que el mundo nos dé, ese reposo. O sea, que tengamos paz porque tenemos la cuenta corriente abultada, la cuenta bancaria, porque tenemos salud, porque no tenemos problemas. Entonces, humanamente nos confundimos y creemos que Dios nos va a brindar esa paz. Y ahí es donde erramos. Ahí es donde nos falta revelación. ¿Por qué? Porque el mundo, esa paz que nos ofrece el mundo, es la que se llama una seguridad. Por eso hoy les envié en el devocional, que si lo leyeron, hablaba en su página editorial de esa falsa seguridad que ofrece el mundo, que no se trata de tener carro, casa y beca, porque cuando eso por algún momento se desaparece, pues inmediatamente perdemos la paz, perdemos el reposo. Y el Señor dice, no, en medio de la aflicción yo les voy a dar paz. Por eso es importante lo que ahora vamos a leer. Juan 7, 37 al 38. Y en el último día de la fiesta, en el más importante, Jesús se levantó y gritó. Miren cada cosa, se levanta y grita. O sea, entiendan lo que les quiero decir. Más o menos Jesús lo manifiesta de esa manera. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Y uno dice, pero bueno, tradúzcame eso. ¿Cómo así que venga a mí y beba? Y las escrituras dicen que del interior del que cree en mí. Miren el título que estamos viendo acá. Jesús habla sobre el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estemos agobiados con aflicción, vayamos al Señor. ¿Dónde está el Señor? En su palabra. Dice, las escrituras dicen que del interior del que cree. ¿Qué tiene el interior del que cree? La presencia del Espíritu Santo. De él que saldrá ríos de agua viva. Traducido es que el que tiene el Espíritu Santo y lee la palabra, se fortalecerá. ¿Con qué se fortalece? Con las promesas que el Señor ha dejado en su palabra y con la instrucción de que Él nos guarda, nos cuida y nos protege. Si se dan cuenta la importancia entre leer la Biblia y leer la palabra de Dios. Por eso no se trata de conocer de Dios, sino conocer a Dios. Hay personas que inclusive siendo creyentes en Jesús y en el Espíritu Santo, se dedican únicamente a la labor de el conocimiento de, no el conocimiento a. Y eso cambia toda la percepción, porque pueden ser muy intelectuales y muy exégetas, muy estudiosos de la palabra, pero lo que nos lleva a un verdadero acercamiento con el Señor es cuando uno realmente le conoce a Él. ¿Y dónde le conoce a Él? En las aflicciones. Cuando tenemos las aflicciones que nos brinda el mundo, por eso volviendo al primer versículo, el mundo que nos va a ofrecer aflicciones. Siempre el mundo nos va a dejar que nos falte 5 centavitos para el peso.
Y en esas aflicciones es donde nos acercamos al Señor para que de Él corran ríos de agua viva. Entonces, en medio de las aflicciones, Él nos garantiza la paz. ¿Cómo? Por la lectura de su palabra, bebiendo de su palabra. Pero, ¿quién es el que hace la traducción? El Espíritu Santo. Cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, ¿por qué no tiene el Espíritu Santo? Porque no ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Acuérdense que hace 8 días veíamos que hay muchas personas que dicen creer en Jesús, pero Jesús es un amigo imaginario que prácticamente es su sirviente, donde le demandan y le exigen, porque estuvieron mal instruidos por los mercaderes de la fe o por sus falsas creencias o por un Dios acomodado que se ajusta a sus valores y principios, pero no entienden ni la santidad ni el poder de Dios, ni que nos acercamos a Dios es como hijos subyugados a la obediencia. Y ahí, en su amigo imaginario llamado Jesús, que pueden manosear, vituperar y atropellar, se confunden y se enredan. Ese no es el verdadero Jesús. Ellos no tienen al Espíritu Santo y están engañados a sí mismos. Por eso, constantemente uno se tiene que confrontar y decirle al Señor que le muestre, que le revele, para no caer en esa equivocación del amigo imaginario llamado Jesús. Por eso el poder de la escritura es importante, porque si nos sentamos a leer la palabra y nos paramos igual que nos sentamos, eso es un motivo de alarmarnos, porque quiere decir que eso está quedando acá y no acá. No estamos teniendo la verdadera paz que el Señor nos garantiza cuando vayamos a Él y que Él dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Otra, hay muchos versículos que nos acercan a eso, pero vamos a citar los que considero más trascendentales. Este está en el mismo Juan. Vean la importancia de por qué leemos Juan. Cuando una persona quiere conocer al Señor y va a empezar en una vida íntima y de comunión con Jesús y su palabra, siempre es bueno empezar por Juan, porque Juan describe muy bien cómo acercarnos amorosamente al Señor y cómo Él nos ama a nosotros. Si se dan cuenta que esto puede ser un libro de poder cuando verdaderamente nos queremos llenar de la presencia del Señor. Juan 14 del 25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Traducido lo que estamos hablando, ¿cuál es la paz que el mundo nos ofrece? El reposo. El reposo porque tenemos salud, carro, casa y beca. Pero cuando quiera, lo quita y ahí se nos cae la estantería. Por eso dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz del Señor? Ya nos dimos cuenta que la paz del Señor es la que nos garantiza a través de su palabra, la seguridad y la confianza de que Él no nos va a fallar, de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. La seguridad de que en sus palabras Él nos va a dar la certeza de que nos acompañará, incluso así sea en una enfermedad terminal, porque nosotros hasta en eso hemos sido instruidos a creer que la muerte es un castigo. Y para los que creemos, la muerte es un regalo, porque es el pase al reino del Señor. Entonces, ahora sí, cuando llegamos a la presencia, llegamos al verdadero reino. Por eso hace 8 días decíamos que estamos acá en un reino que no es el de Dios y que estamos en el reino que no es de este mundo. Es el mundo que es el reino que realmente es el del Señor y allá iremos cuando muramos. Entonces, hasta en eso entendemos que hasta aquí estamos sometidos a las aflicciones del mundo, al cáncer, a los terremotos, a los accidentes, a las imprudencias de un tercero que causan una desgracia y afecta a una familia, pero el Señor nos garantiza que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Esa es la paz de que Él habla del Señor. Vamos a seguir mirando. Ojo que aquí vuelve y repite, ¿no? Siempre es importante que se den cuenta.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, por eso no se trata de aprender la Biblia como un mantra, que yo me la sé de memoria, yo cito los versículos y declaro y confieso. Y no, no, es tenerla segura, porque a Dios no le interesa que le recitemos los versículos que él escribió y las promesas que escribió, porque él las escribió, él se las sabe. Hay gente que se pone a reprender y a declarar y que yo confieso y que esos son muletillas humanas que nos han metido equivocadamente. Basta con creer que fue lo que el Señor escribió y ahí estaremos tranquilos. Basta con creer que Él escribió que no nos dejará solos, ni abandonados, ni mucho menos avergonzados. Pero también basta con entender que Él nos llama a la obediencia, a la santidad y a un propósito. Eso también lo vimos hace 8 días, que la vida con el Señor es una vida de aventura, emocionante, pero con un propósito. Y es donde nosotros tenemos que pedirle, Señor, ¿y cuál es tu propósito para nuestra vida? Eso es la obediencia. Y ahí es donde se cierra perfectamente la intimidad entre el Señor y cada uno de nosotros. Cuando no tenemos eso, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando en el Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros que no lo dejamos fluir. ¿Qué palo en la rueda está bloqueando la rueda? ¿Qué quiere decir? Tenemos un pecado inconfesado, tenemos un pecado del cual no nos hemos arrepentido sinceramente y eso bloquea la comunión con Dios. Hace 8 días también veíamos que cuando vamos a orar o a interceder, pero nos acordamos o el Señor nos muestra que en nuestro corazón hay pecados sin confesar o perdonar, tenemos que primero limpiar nuestro corazón y ahí sí acercarnos al Padre. Todo eso nos va mostrando el Señor para hacer que nosotros tengamos una mejor comunión y una mejor intimidad con Dios. Siguiente versículo. Este me encanta de Filipenses. Lo vamos a ver en la versión traducción en lenguaje actual. Filipenses 4 del 5 al 7. Dice así. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Paréntesis. Lo que necesiten y esté de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No se trata de pedir por pedir porque no es el Dios milagrero. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Por eso uno puede ver una persona 30 años muriéndose de un cáncer, pero en paz, tranquila, porque sabe dónde va, porque entiende cuál fue su propósito y qué cumplió o qué no cumplió, pero en manos de quién está. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿a quienes se les es concedido esa paz? A los que ya están en Cristo. Ahí es donde uno se tiene que preocupar por cumplir la voluntad del Señor y anunciar el Evangelio y que todos lleguen a los pies de Cristo. Que lleguen a los pies de Cristo, no el cristiano, no el Cristo imaginario ni el amigo imaginario, realmente a Cristo en el corazón. En la otra versión dice, el Señor está cerca, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ya les digo por qué. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué con acción de gracias? Porque todas las circunstancias están bajo la soberanía de Dios. Y cuando tenemos un corazón puro y limpio delante del Señor, seamos agradecidos, porque en la aflicción el Señor nos está permitiendo acercarnos más a Él y aprendiendo a conocerle a Él. Desafortunadamente, en el proceso de aflicción es que conocemos a Dios. En el proceso intelectual conocemos de Dios, pero la aflicción hace que conozcamos a Dios. Y eso es un regalo que cuando será usado, cuando estemos en su reino. Allá será un reino de sorpresas, pero sabremos de qué reino estamos hablando. Por último, Mateo 11, 28 al 30. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí. ¿Cómo vamos a Él? ¿Cómo nos hará descansar?
Él hace la analogía propia de aquel tiempo, que era con la naturaleza, con las semillas, con los árboles, con los animales. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni de pesada la carga que yo les hago llevar. Eso lo está haciendo la analogía con los bueyes, porque el buey viejo guiaba al buey joven y toda la carga la llevaba el buey viejo para enseñarle a arar. Y el yugo tenía que ser el mismo, a la misma altura, al mismo nivel, porque el viejo le enseñaba al joven. Por eso Jesús hace esa analogía, dice, vengan a mí y lleven mi yugo y yo llevo su carga. Es eso lo que está diciendo el Señor, vengan a mí, entréguense a mí y deleítense, entregándome sus aflicciones. Y cuando ustedes se sienten en su devocional y en su intimidad, por eso les digo que si ustedes se levantan igual que se sentaron, ahí pasó algo. Y algo está bloqueando sus oraciones. La primera y la más alertante es, tengo al Espíritu Santo de Dios en mí. No todos lo tienen. Y uno a veces se pregunta, ¿lo tengo o no lo tengo? O ya entiende por qué otros actúan de una manera irracional. O por qué no tienen la paz que Dios les ofrece. Porque primero tienen que recibir a Jesús y aceptarlo. Aceptar a Jesús no es una muletilla. Aceptar a Jesús es estar dispuesto a obedecerle, estar dispuesto a cumplir lo que Él pide de nosotros y lo que Él demanda. Por eso hay otro versículo que dice, tomen su cruz y síganme. Tomar la cruz es imitar a Cristo. ¿Y por qué todo este proceso? Porque acuérdense que esto no termina acá. Esto trasciende en la vida eterna. Esto apenas es una preparación para el camino que el Señor tiene en la vida eterna. Y dependiendo de cómo nos vayamos acá, pues allá adelante. De hecho, la Biblia habla de grados de coronas que tendremos en el cielo. Pero por ahora estaremos haciendo la tarea aquí, cumpliendo lo que el Señor nos mandó. Volviendo al tema es, cuando estén orando, sientan que el Señor les habla. Y si no, pidan, Señor, ¿por qué no está fluyendo esto? Revélame dónde se están quedando mis oraciones o por qué no tengo la paz que tú dices que yo voy a tener. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las aflicciones. Y créanme que esa parte es muy bonita porque eso desarrolla una profunda intimidad con el Señor, de tal manera que otras personas nos van a preguntar a nosotros, porque usted tiene paz en medio de esto, de esto y de esto. Y les podremos manifestar que esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene de Dios como fruto de, y ahí es cuando empezaremos a hacer testimonio que honra y glorifica al Señor. La intención de esta charla, queridas personas, queridos oyentes, será dejarles ese planteamiento de que lo puedan ustedes poner en ejecución, que lo puedan contemplar ustedes en la palabra y que lo busquen. Y que en estos tiempos, que son tiempos bien de aventura y de emoción, podamos hallar esa paz que nos garantiza el Señor que va a tener, que va a sobrepasar todo entendimiento. Bueno, Señor, el tiempo se agota, se fue largo. Pensé que iba a ser más corto, pero te agradecemos, Espíritu Santo. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque estás con nosotros y nos acompañas, nos fortaleces, nos animas y nos permites entender que tu palabra tiene un propósito grande y que cuando vengamos a tu palabra, tú nos darás ríos de agua viva para que esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento venga sobre nosotros y sobre los nuestros, que podamos ser columnas de tu templo, que podamos ser inconmovibles y que podamos ser incorruptibles. Permítenos llenarnos de la convicción que tú deseas para que podamos ser instrumentos tuyos que lleven tu luz y la sal de tu palabra. Por eso te bendecimos, alabamos tu trono, glorificamos tu nombre, Padre, y te agradecemos por tu intercesión, Espíritu Santo, y te agradecemos por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Para ti todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.